Contamos nos nosos estudos con dous invitados particulares. Particulares porque son físicos de partículas e físicos de neutrinos. Juan José Gómez Cadenas, moi boas noites. Boa noite. José Ángel Hernando, boas noites. Buenas noites. Ambos os dous son físicos de neutrinos. Sabemos de explicar que isto, por completar a presentación, Juan José é o director do proxecto NEST. Explicaremos tamén dentro dun anaco que significa experimento punteiro que se está a desenvolver en Canfranc, en España, sobre os neutrinos, e ele ademais é investigador Iker Vázquez do Donostia Physics International Center, e José Ángel, ele é profesor da Universidade de Santiago de Compostela e tamén investigador en NEST. Sí, exactamente. E ademais coido que es discípulo de Juan José. Sí, fui estudiante de doctorado de Juanjo hace ya unos años. Vale, y ahora colega a par, ¿no? Sí, ahora sí, recuperamos la relación de trabajo juntos hace como 5 años y ahora somos colegas en el experimento de NEXT. Aquí os protagonistas son os neutrinos. A mí o que me chama a atención desta palabra, neutrino, é que ten un aire italiano. Sí, bueno, el neutrino tiene una historia bastante interesante y bastante novelesca, diría yo, novelesca, ¿no? Aparece como una invención, o sea, antes de descubrirse lo inventa Wolfgang Pauli, y lo dicen en esas palabras como un remedio desesperado para salvar la conservación de la energía. Isto en física pasa moitas veces, Isto Planck tamén foi un remedio desesperado para entender o corpo negro, está tamén pois o positrón, tamén é unha beleza matemáticas. Primeiro as matemáticas nos din unha cousa, ou a teoría nos di unha cousa, e logo a ver se é certo. Sí, aquí hay una pequeña diferencia, y es que en el caso entre Dirac cuando saca el positrón es la ecuación de Dirac la que se lo dice. En cambio, en el caso tanto de Planck como de Pauli son los datos experimentales, es decir, hay unos datos experimentales que no entendemos, y en ese sentido es un poco peor, porque no tienes una belleza de una ecuación, tienes unos datos que no encajan, y entonces tienes que coger entre dos males. Uno de los males es que la energía no se conserva, el otro mal es que se conserva porque me invento una partícula fantasmagórica que no tiene masa, no tiene carga, no puede detectarse. Y por tanto es como una mentira, como una estafa que yo he metido allí, ¿no? Un fantasma. Un fantasma. Pauli estaba tan arrepentido de aquello que no se atrevió a ir en persona a la conferencia en la que se presentó, mandó una carta, y esa carta es muy famosa porque le llamó se dirige hacia los miembros de este congreso diciéndoles: queridos radiactivos, señoras y señoras. Porque en aquella época llamarse radiactivo era una cosa estupenda. Claro. Ser radiactivo molaba, ¿no? Mientras que hoy en día si te llaman radiactivo es un poquito distinto. Además se dirige en alemán, porque era la lengua de aquel momento. Sí, se dirige en alemán, ¿no? Que era Leben und radioactiv Damen und Herren, ¿no? Esto de ser radiactivo, podo contar así unha anécdota que este verán en Catoira, o meu pobo, vin que había un balneario que había propaganda dos anos 20 que tiñan sabóns radioactivos, eran sabóns moi radioactivos, e era a moda, bueno, pois se agora nos queixamos de que a publicidade nos quere vender cousas como light, eco e todas estas cousas, bueno, pois daquela era radioactivo. Absolutamente, la moda era la radioactividad, y estamos hablando de 1930 aproximadamente. Sí. Pauli inventa este remedio desesperado, él se queda con muy mala conciencia, pero unos años después viene Enrico Fermi, el gran físico italiano-americano, en cierto sentido, y Fermi le da, digamos, solidez matemática a la teoría. Y también tiene su gracia porque envía un artículo a publicar que le rechaza Nature, se lo rechaza, le dice, no nos interesan estas tonterías. Y entonces él lo publica en la revista de Nuevo Chimento, y naturalmente después le van a dar el premio Nobel, entre otras cosas, por este trabajo. Entre tanto, Pauli había propuesto llamarle a esta partícula neutra el neutrón, que tenía sentido. Pero no cuajó el nombre porque el neutrón, lo que hoy conocemos por neutrón, se descubrió unos años después por Chadwick. Y al final, pues cuando llegó Fermi y le dio nombre, pues Fermi era italiano, le llamó pequeño neutrón. Neutrino, que suena como capuchino. Efectivamente, la vida, el neutrino empezó con muy mal pie en la vida, diría yo, ¿no, José Ángel? Sí. Empezó con muy mal pie. Eso sí, se descubre después experimentalmente en los años 50, curiosamente, en un experimento en un reactor nuclear. A mis estudiantes siempre les hago la broma de que si el neutrino hubiera sido gallego, sería un neutriño.
Ahí está el neutrino que me faltaba. Te escondías de mí disfrazado de carga no balanceada, ¿verdad, mi subatómico amigo? Hola, Sheldon. Mirad, he encontrado mi neutrino perdido. Ah, bien, ya podemos retirar la denuncia. E os neutrinos, teóricamente, dá que unha partícula que, en principio, non ten que ter masa, moi pequena, que se non ten masa, quer dicir que viaxa a velocidade da luz. Ou eso, moi próxima. Ou moi próxima. Porque, que características ten esta partícula? Por que é tan un poquinho diferente ás outras e ten o seu aquel para estudiar? Bueno, originalmente, como decíamos, se inventa casi por necesidad. Al final, una forma de mirar el neutrino un poco generosa, es decir, que el neutrino es la basura última que se produce en las desintegraciones radiativas. Cuando algo se desintegra radiativamente, en el fondo lo que está pasando es que hay algún neutrón dentro de ese núcleo que se está transformando en un protón y de paso emite un electrón y un neutrino. Este neutrino está ahí como para ajustar el balance de energía y parece que no tiene ninguna otra función en la naturaleza. Es una partícula tenue que apenas interacciona con la materia, que apenas tiene masa. De hecho, sabemos ahora que tiene un poquito de masa. Y la primera lectura que uno podría tener de neutrinos, bueno, pues esto es un poquito de... La naturaleza lo sabía ajustar bien, puso estos neutrinos, el mundo está lleno de neutrinos, el universo está lleno de neutrinos. Que nos están a atravesar en este momento por millóns, ¿no? Por trillones, Trillones. Bueno, son 100.000 millones por centímetro cuadrado, si no me equivoco. Sí. Casi todo es el viene tamaño de una uña, más o menos. Es el tamaño de una ¿no? uña. Entonces, y casi todos vienen del Sol. O sea, el Sol nos manda prácticamente, no nos manda tantos neutrinos como luz, pero casi. Esta sería una forma de hablar de ellos, pero hay otras formas de hablar de ellos que atañen, digamos... La física moderna ha tenido algunos de sus grandes éxitos precisamente cuando se observa que, la gente empieza a mirar, dice, pues yo sé calcular cuántos neutrinos vienen del Sol porque estos neutrinos se producen en reacciones nucleares. ¿Y o que o Sol? Y entonces, como yo sé calcular estas reacciones nucleares en el Sol, sé cuánta luz, mido cuánta luz y digo, pues si viene tanta luz, tiene que venir tantos neutrinos. Pongo un detector de neutrinos en la Tierra, mido a ver cuántos neutrinos espero y encuentro... sorpresa. Encuentro 3 veces menos, ¿no? Exactamente. Son prácticamente lo más próximo a la nada que hemos descubierto los físicos, ¿no? Porque de las 4 fuerzas que hay en la naturaleza, que son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerte y la débil, ellos solo sienten la débil. Y como su nombre indica, es una fuerza débil, ¿vale? No tenían masa, ahora sabemos que tienen masa, aunque es ridícula, no tienen carga eléctrica y tampoco sienten la fuerza fuerte. Entonces son realmente, como Juanjo dice, pues no sé, los residuos últimos, ¿no? Sí, a mí me gusta llamarle pedacitos diminutos de realidad, ¿no? E estes pedacitos diminutos de realidade que decías que se podía calcular cantos botaba o Sol, te esos números moi elegantes, todos moi maravillosos, vas a medir e te dá xusto un tercio do que debía dar. Exactamente, eso fue uno de los misterios o uno de los puzzles que estuvo pendiente en la física durante muchísimo tiempo, en el que por un lado teníamos los cálculos teóricos que eran muy precisos de Bacall, en el que él había calculado exactamente cuántos eran los neutrinos, el flujo de neutrinos que llegaban a la Tierra, pero sin embargo el experimento de David estaba midiendo un tercio de los neutrinos. Y yo me imagino que entre ellos debía estar siempre la disputa de quién se estaba confundiendo, claro, ¿no? Porque además te podes equivocar, pero que se esa un tercio, ahí pasaba algo. Sí, esto se llama entonces, hay una época en que habla la gente del misterio de los neutrinos solares, el puzzle de los neutrinos solares, y pues empieza a pensar la pelota, eso es que Bacall lo hace mal, eso es que Davis lo hace mal, eso es que los dos lo hacen mal, y pasan así unas par de décadas, o quizá alguna más, hasta que aparece otro puzzle de los neutrinos que vienen de la atmósfera, porque nos llegan también neutrinos que se producen en los choques de los rayos cósmicos, de las partículas de gran energía, que chocan contra la atmósfera, afortunadamente para nosotros, porque si no nos freirían. E fan esas empanadas cósmicas das que nos tenga falado aquí Enrique Zas. Sí, efectivamente. Estas empanadas cósmicas que también nos hacen llover neutrinos, y una vez más vuelve a salir que hay menos neutrinos de lo que nos esperamos. Estos son experimentos que se hacen en Japón, ahí ya he participado yo, ya pasé una buena década mientras José Ángel estaba en Estados Unidos, creo, estaba yo en esa época en Japón, y ahí vuelve a salir, al final, poniendo las cosas juntas, sale que la explicación de todo esto es que los neutrinos en realidad son partículas que tienen un poquito de masa. Ese poquito de masa hace que
tú los produzcas, digamos, en un determinado estado de masa, a lo largo de su propagación, esos estados de masa se van mezclando, porque resulta que no hay un solo neutrino, sino 3 tipos de neutrinos con 3 masas diferentes. É a Trinidade isto. Es la Trinidad. O misterio da Santísima Trinidade dos neutrinos. El misterio de la Santísima Trinidad de los neutrinos es muy buena. Esta lo vamos a incorporar a nuestro, porque me encanta la idea. Porque son uno, pero en realidad son 3. Son uno, pero en realidad son 3. Sí. Que bueno, no vamos a hacer ninguna alusión a otras trinidades, pero es bastante interesante. El caso es que cuando haces la medida, este uno, que en realidad son 3, se colapsa en uno y da este fenómeno que se llama oscilaciones de neutrinos. Es un fenómeno mecánico cuántico, es una de las demostraciones más evidentes que la mecánica cuántica maneja las partículas elementales y supuso un gran descubrimiento, digamos, de los años próximos, ¿no? El descubrimiento que, sin embargo, queda por hacer, que tenemos que movernos un poco deprisa, es el de cuál es la naturaleza del neutrino, ¿no? Porque también, por la época de 1930 o por ahí, hay un genio italiano, hay un señor llamado Ettore Majorana, del que el propio Fermi, al que hemos hablado hace un momento, dijo que era un genio al nivel de Newton o Galileo, mucho cuidado. Que son palabras mayores. Son palabras mayores. Y a este Ettore Majorana se le ocurre que el neutrino podría ser una partícula auténticamente neutral. ¿Quiere decir auténticamente neutral? Quiere decir que la mayor parte de las partículas no tienen una carga, algún tipo de carga. Por ejemplo, el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Y su primo en el mundo de la antimateria, el positrón, tiene una carga positiva. Y podemos, de hecho, ir de uno a otro simplemente transformándolos de electrón negativo a electrón positivo. El neutrón, que no es del todo una partícula elemental, pero para lo que nos sirve lo es neutra, pero tiene una carga que se conjuga y sabemos distinguir entre un neutrón y un antineutrón, hacen cosas diferentes. Pero el neutrino creemos que es Majorana dijo, puede ser una partícula absolutamente neutra. De hecho, es la única partícula fundamental que puede ser su propia antipartícula. Materia, digamos. El fotón puede ser su propia antipartícula, el Higgs pueden ser, pero no son materia, no son constituyentes, no son ladrillos de la materia, ¿no? Es lo único que puede serla, y Majorana dijo, pues si es la única que puede serla, debe serla. Es una maravillosa idea teórica. Que é unha pregunta que está abertísima. Abertísima, no solo abertísima, sino que la respuesta es fundamental, es del tamaño de descubrir el Higgs, en mi opinión, cercana, es algo extremadamente esencial y sin embargo, requiere experimentos bastante complejos, porque para poder descubrir que el neutrino es su propia antipartícula hace falta buscar una reacción nuclear muy rara que se llama desintegración doble beta sin neutrinos. Ese é o voso santo graal. Eso o que queredes buscar, se existe, pero é unha desintegración radiativa moi, moi rara. Canto de rara? Non é unha cosa que pasa unha vez cada 1000 anos, nin cada 1 millón de anos, cada canto se dá unha desintegración desa que queredes buscar. Los límites ahora que estamos barajando, estamos hablando de que sucede una vez cada 10 a la 26 años. Cando levamos unha potencia de 10 ou 26, quer dicir que lle poñemos 26 ceros. Exactamente. Es como 16 universos uno detrás del otro. O sea, si nos fijamos en un solo átomo de xenón, por ejemplo, a xenón le puede ocurrir esto, en ese solo átomo, y le decimos, ¿tú qué probabilidad tienes de que pase eso? Bueno, pues espérate 10 universos seguidos. Y claro, el truco que a mí me gusta esto llamarle lo que nosotros hacemos la lotería de lo imposible, ¿no? Recordando las obras de Borges, ¿no? Donde siempre había números mágicos. Aquí la lotería de lo imposible se juega entre una probabilidad que se acerca a cero y un número que se acerca a infinito, porque lo que hacemos es, nos aprovechamos de que el número de Avogadro, el número de átomos que hay en la materia es muy grande. 6,022 por 10 a 23. Y entonces lo que hacemos es que ponemos 100 kilos, o si no nos llega con 100 kilos, ponemos 1 tonelada de xenón en nuestro experimento, y entonces tenemos 10 elevado a 27, 10 elevado a 28 átomos en nuestro detector. Y por tanto, si la probabilidad de un átomo individual es 10 a la menos 25 y yo tengo 10 elevado a 26, pues puede que tenga 10 desintegraciones en un año. O sea, que queredes comprar todos os boletos non é posible, pero comprar a maior cantidade posible de boletos para ter éxito. O que pasa é que unha das preguntas abertas é se isto é así, se a natureza é así, unha das preguntas é cantos boletos son necesarios. Correcto. Porque o mellor, se non atopas, pode ser porque non tes o número suficiente de boletos ou porque non existe. Sí. Y esta es pues uno de los riesgos de los... Quien hace la física experimental de neutrinos tiene que caracterizarse porque le gusta jugar a la lotería de lo imposible. Y todos los jugadores ya se sabe que son un poco insensatos, porque pueden perder. Si les gustara hacer otra cosa con su vida, como ganar mucho dinero o yo qué sé, realizar grandes obras públicas, se dedicarían a otra cosa, ¿no, José Ángel? Sí. De todas formas, los neutrinos a lo largo de la historia nos han ido sorprendiendo
y nos han permitido avanzar en el conocimiento del resto de partículas. Y aquí este caso parece ser que pudiera ser así, ¿no? Porque el neutrino es la única partícula de materia, como dice Juanjo, que podría ser su propia antipartícula, y también sabemos que su masa es extremadamente pequeña, con lo cual no casa con la teoría del Higgs. Si pensamos de forma normal un acoplo del Higgs que produciese la masa de los neutrinos, pues es extraño, porque entonces esperaríamos que la masa del neutrino fuera igual que la de su pareja, que es la del electrón, y sin embargo sabemos que es 500.000 de veces más pequeña, al menos, con lo cual nos está indicando que aquí hay demasiadas sospechas de que aquí hay algo más. Empiezo yo. No veo una cosita. Algo que nos atraviesa de arriba a abajo. Ajá, el frappuccino de soja que me he tomado. Haz el favor de jugar bien. No veo una cosita que nos atraviesa de arriba a abajo. No sé. Si 65.000 millones de neutrinos solares atraviesan 1 centímetro cuadrado cada segundo, y dado que el área de este coche es de unos 60.000 centímetros cuadrados, eso significa 3,9 por 10 elevado a 15 neutrinos solares. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Porque estamos, os físicos, vos movedes por un marco conceptual que está tendo uns resultados abraiantes de precisión, con cifras decimais que quitan o sentido, que é o modelo estándar, que é o que funciona, pero, como tamén en todas as cousas, sempre queredes ver as cósicas a ver se hai algo máis, aí. Y esta é un dos fíos dos que se pode tirar, ¿no? Sí, yo me gusta aquí recordar una frase de una canción de Leonard Cohen muy bonita, en la que dice: hay una grieta en todas las cosas. Es por esa grieta por la que entra la luz. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar las grietas del modelo estándar, a ver si ahí hay un poquito de luz que nos ilumina de cara al futuro, ¿no? Esencialmente, para simplificar la idea, nuestro problema no es buscar una aguja en un pajar. Si fuera eso, vamos, José Ángel y yo estaríamos todo el día de vacaciones. Es buscar un grano de arena en una playa. Es decir, aproximadamente en una playa grande, en una grandísima playa gallega, podemos encontrar de ese orden, 10 elevado a 25 granos de arena. Y nosotros queremos encontrar un grano de arena particular en toda la playa. E ademais, por eso estades baixo terra en Canfranc, porque o que falábamos antes dos neutrinos que chegan do Sol, non queremos que nos metan aí ruido, e que os neutrinos que detectamos tienen que ser do experimento, ¿no? Bueno, más complejo todavía que esto, nosotros intentamos hacer el experimento encima de la Tierra, la famosa, recordando a nuestro amigo Zas, nos caería encima una lluvia enorme de rayos cósmicos, es decir, la atmósfera nos una empanada de rayos cósmicos. Y la palabra que di Enrique Zas, también profesor de la Universidad de Santiago. Sí. Y él tiene todas las razones, un gran experto además, él sabe mucho de esto. Y naturalmente sus palabras son correctas, nos caería la empanada. Y entonces nada más que veríamos, sería como, imagínate que intentamos detectar una gota de agua microscópica y nos metemos debajo de un chaparrón. Es imposible. Entonces tenemos que irnos debajo de la montaña donde el chaparrón está bastante amortiguado. Pero ahí nos acaban nuestros problemas porque la radiactividad ambiental que nos rodea en la roca tiene uranio y torio. Este uranio y torio que tiene la roca nos dispara fotones e intenta darnos señal falsa. O sea, todavía tenemos un chaparrón, ¿verdad? Y tenemos que meternos en un ataúd. Sí, bueno, nos metemos, si quieres, en un sitio silencioso, ¿no? Sí. Nuestro experimento está en una cueva o en una caverna, si quisiéramos decirlo así, en Canfranc, que es un sitio precioso en los Pirineos aragoneses, debajo de la montaña del Tobazo que separa a España de Francia. Y allí, dentro de la caverna, estamos protegidos de esa empanada que nos cae de los rayos cósmicos. Bueno, sodes cavernícolas, esto tamén remite a Platón, ver as sombras da realidade. Sin duda. Sí, y entonces estamos como Juanjo dice, un lugar silencioso, los lugares más silenciosos en los que podemos estar, en el que no nos perturben el resto de partículas que vienen del cosmos, aunque desgraciadamente todavía tenemos un pequeño ruido, como dice Juanjo, de todas aquellas partículas que están saliendo de las paredes de la caverna en la que estamos. Afortunadamente son ínfimas comparada con las que serían si estuviéramos aquí fuera, pero aún así, aunque estamos en el silencio, tenemos ese pequeño ruido que nos moleste que tenemos que atajar. Entonces lo que hacemos es que construimos muñecas rusas, con unas capas dentro de otras, y a medida que vamos entrando dentro de la capa de la muñeca rusa somos más y más radiopuros. Ponemos un ataúd de plomo que para lo que nos viene de la pared, y dentro ponemos un ataúd de cobre que para lo que viene del cobre, y dentro del ataúd de plomo y de cobre ponemos nuestro experimento, donde los materiales
que usamos para detectar esta desintegración hay que tener cuidado porque nos escupen un poquito de radiactividad. Es un juego complejo y en ese juego hay que ver quién gana, ¿no? Al final nuestro experimento es, tras toda esta complejidad, una cámara de fotos electrónica que intenta hacer la fotografía de 2 electrones que se mueven en el gas. Esos 2 electrones serían la marca de una desintegración doble beta, se llama doble beta porque se emiten 2 electrones. Sin neutrinos, no hay neutrinos porque uno de los neutrinos se ha comportado como materia y el otro como antimateria y se han quitado del medio. ¿Aniquilanse? Se han aniquilado, digamos, antes de producirse, pero bien. Y entonces, cuando cogemos a los 2 electrones y miramos su energía siempre es precisa porque no hay neutrinos. Así que nuestro objetivo es encontrar 2 electrones con nuestra cámara, de pesarlos, les medimos su energía y sabemos que tienen energía precisa, y de hecho la última gran idea que se nos ha ocurrido de hecho la energía corresponde justamente con la diferencia de masas entre el núcleo padre y el hijo, y es la famosa relación de Einstein de la masa c². Entonces sabemos que los electrones tienen que tener justamente esa energía, igual a la masa perdida por el padre. Que é xusto o contrario que víamos ao principio de cando Pauli propuso o neutrino. Correcto. Se Pauli tivese esa lotería cósmica de ver esa, non tería. Es exactamente la misma idea. Estamos balanceando estamos Justamente antibalanceando. Aquí no hay balance. Justamente, como muy bien dices, aquí pobre Pauli se hubiera quedado encantado de la vida. Claro, aquí no tengo líos, ¿no? E ademais, falabas de dicir, bueno, isto é unha aposta moi grande, que dicir, arriscada. O premio gordo, o sea, o premio é moi gordo a nivel conceptualmente de física, incluso a nivel dos recoñecementos que podría ter, pero non son desos únicos que estades tras esta doble desintegración e ver se non se emiten estes neutrinos. Sí, no somos los únicos, hay unos 5 o 6 experimentos en el mundo. Aquí también, si me prometes que no lo vamos a contar fuera de aquí, fuera de esta casa, te diré que aunque nos gusta siempre decir que estamos en competición, porque tiene que haber drama. Y si no hay drama, si no hay competición, no hay drama. En el fondo, que todas mis competiciones fuera como con nuestros experimentos rivales, porque con alguna que otra rara excepción, la mayor parte de las veces hay más trabajo colaborativo que competición. ¿Qué ocurre? Que estamos jugando a la lotería de lo imposible con ángulos ligeramente diferentes, ¿no? Son generalmente detectores que utilizan técnicas distintas, que se hacen en lugares diferentes y que utilizan aproximaciones, digamos, experimentales diferentes. Con lo cual, lo que estás intentando es maximizar que en alguno de estos aparezca. Es una competición que yo diría que es mucho más bien una cooperación, un trabajo de equipo donde, por supuesto, se mantiene un poco de drama. Sí, ¿no? unha cooperación que alguén vai levar o premio, non sabe quen. O a lo mejor todos. Esto no es la primera vez que ocurre en física de neutrinos, ocurre en oscilaciones, que varios experimentos llevan el premio. Ajá. Unha cousa que aínda non comentamos, xa se nos está acabando o tempo, pero coido que non nos podíamos despedir se comentar isto, por que esta importancia deste experimento? Decir, bueno, pois o neutrino é a súa antipartícula, bueno, non entendemos moi ben os profanos o que quere dicir, pero está aí. Pero realmente hai unha cousa atrás moito máis profunda, porque falábamos dese modelo da física estándar que explica moi ben pois os componentes fundamentais pois do que somos, as súas interaccións, pero hai unha pregunta máis fundamental aberta é por que estamos constituídos desta materia coteá, porque hai unha cousa que, bueno, hai moitos anos fixemos un par de programas no CERN. E unha cousa que a min que me abrallou é cando nos contaron, eu non sei se o número era exactamente este ou se o número realmente está ben, no? que hai un momento na nosa historia do noso universo que están as partículas, as antipartículas se anulan unha coa outra. Correcto. Pero que hai un pequeno déficit, pero que hai, ao mellor, 10.000 millóns de antipartículas e 10.000 millóns unha de partículas e se anulan todas as restas e te queda só esa partícula que é a materia ordinaria na que estamos. Entonces, ese desbalance tan fino, tan pequeño, esa grieta que queredes ver ao final. Bueno, es los restos de un naufragio, ¿no? Lo que somos. Sí. Y la grieta la produce... La primera batalla cósmica. La primera batalla cósmica. Y la grieta la produce el agente doble. Todos los agentes dobles trabajan para 2 campos, pero siempre tienen una agenda, ¿no? Y entonces el ALEC lea más, aquel que no haya leído Espía que surgió el frío, que lo lea. Del universo cercano es el neutrino, probablemente el neutrino de Majorana. ¿Por qué? Porque como es materia puede desintegrarse en materia, como es antimateria también puede desintegrarse en antimateria, es la única partícula que puede hacer eso. Y como seguramente tiene una propiedad más que también estamos buscando, que es que tiene una ligera preferencia por la materia, introduce una pequeña asimetría, introduce una partícula en él, 1.000 millones de partículas,
y esa es la superviviente y eso somos nosotros. Así que esta partícula que hemos empezado describiendo como la basurita del universo es a lo mejor el creador del universo, es el ciclo completo, ¿no? A culpable de que esteamos aquí. É verdadeiramente todo isto abrallante, pero tan abrallante é que Juanjo foi metendo veladamente esas alusións literarias, ¿no? De literatura, porque hai historias que se poden convertir en novelas, que se poden convertir en literatura, eu penso que algunhas en película, e antes, por exemplo, falabas de Majorana, e aquí é o misterio de saber se é un neutrino ou unha partícula, tal e como dicía o señor Majorana, pero a propia vida do señor Majorana e a súa desaparición tamén é un misterio. Sí, Majorana parece que escogió parecerse a su partícula y desaparece con 30 y pocos años, catedrático de física, reconocidísimo, habiendo dejado un legado de una producción científica increíble, la mitad de la cual no se molestó en publicar. Desaparece en un viaje en el mar entre Palermo y Nápoles, dejando toda una serie de cartas contradictorias que dejan abiertas, como decíamos ayer en un debate en Bilbao, en una conversación en Bilbao, dejan abiertas todas las posibilidades. Que decidiera suicidarse, que decidiera desaparecer y dedicarse a otra cosa porque no soportaba más el mundo en el que se encontraba, que decidiera cualquier otra cosa. Da tantas pistas contradictorias que uno tiende a imaginarse que está haciendo una metáfora. En física cuántica uno no es capaz de calcular cosas si no hace la integral de camino, es decir, calcula todos los posibles pasos que puede seguir una determinada partícula, los integra y te sale ese resultado. Parece que Majorana diga, mi desaparición, la forma en que voy a desaparecer no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, sino la suma de todo esto, aquí os lo dejo. Y así lo hace, tiene la elegancia o el coraje o el valor o la insensatez o todo junto de desaparecer sin dejar rastro una noche en el mar. Y desde entonces pues no hemos estado obsesionados con el neutrino, pero también con esta figura maravillosa, mágica, triste, trágica y muy novelera que fue Ettore Majorana, ¿verdad? Sí, el genio que desaparece y no nos deja ningún rastro detrás. E aí hai moitas cosas que contar. E me quedan ganas tamén, bueno, eso mellor outra veces, que nos digas que el saltimbanqui. Esto tenemos que hablar otro día, ¿no? Eso quedamos outro día, bueno, o mellor podemos enganchar porque o tempo se nos está a acabar. Outro día lle preguntamos a Juan José Gómez Cadenas a súa faceta literaria, que tamén a ten, porque moitas veces aquí en Efervesciencia nos gusta coñecer o que fan os investigadores, pero tamén coñecer as súas outras vidas paralelas, non? Como este neutrino que tamén está nos dous bandos, Juan José está tamén nos dous bandos, está no bando literario, no bando científico e ademais na Champions. Non sabemos se ao final vai chegar aí, vai gañar ou non, pero na Champions está. Foi todo un honor para a Efervesciencia poder saber un pouco esta historia deste neutrino que parece unha cosa tan exótica, pero que escoitando o que nos contades vemos que é auténticamente fascinantes. Moitas grazas, Juan José. Ha sido un placer enorme. E foi tamén todo un placer poder ver que nos acompañe Juan José Hernando, profesor de física da USC e tamén do grupo de investigación de Juanjo, falarnos destes neutrinos que, bueno, tamén tirando de radiohemeroteca, falamos con el dos neutrinos ultra rápidos que ópera, que superaban supostamente a velocidade da luz e que logo ao final era un cable, e o experto que non lo contou foi José Ángel. José Ángel, moitas grazas tamén por acompañarnos. Gracias a vosotros, fue un placer en aquella ocasión y lo ha sido en este caso. Compañero, ¿qué vas a estudiar? Pues aún no sé. ¿Qué, profesor? ¿Qué va a enseñar este semestre? Lo mismo que enseño todos los semestres. Matemáticas de los campos cuánticos de neutrino. Le puse ese título para que nadie se atreviera a matricularse. Matemáticas de los cánticos de un cretino. Cuente conmigo. Por favor, Fray, yo no sé enseñar. Yo soy profesor. A Ciencia, na Radio Galega.